Y la pregunta que queremos responder a la luz de todo este énfasis durante esta experiencia de 40 días, que ya vamos por la mitad, es decir, ya llevamos el 50% recorrido, nos queda ya la última mitad de estos 40 días con propósito. La pregunta que estamos respondiendo es: ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y ya conocemos dos por lo menos de los primeros propósitos. El primer propósito: Dios nos hizo para amarle, es decir, para adorarle. El segundo propósito: Dios nos hizo para amar a su familia, y ese propósito le llamamos el propósito de la comunión. Y hoy vamos a ver el tercer propósito: fuiste planeado para ser como Cristo. Fuiste planeado para ser como Cristo. Y ese propósito se llama discipulado. Usted le pregunta a casi cualquier persona, a menos que se denomine ateo o algo así por el estilo, pero muchas personas usted le pregunta sobre quién fue Jesucristo, y muchas personas coinciden porque es un personaje histórico que fue un gran maestro, que fue un gran profeta, que fue un hombre impresionante en todo lo que hizo, pero realmente, que fue un buen hombre o un gran hombre, pero nosotros sabemos que Cristo fue mucho más que eso. Para nosotros es mucho más que eso. Para nosotros Jesucristo es un modelo a seguir, debe ser un modelo a seguir. Romanos capítulo 8, versículos 29, dice que a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Es decir, aquellas personas a quienes Dios nos llamó, dice los que Dios nos predestinó. La palabra predestinar tiene la idea de que hemos sido destinados con anticipación. ¿Nos predestinó para qué? Para ser transformados según la imagen de su Hijo. Entonces, Dios nos escogió para eso. Ya hemos dicho, amarle, amar a su pueblo, pero también Dios quiere transformarnos de acuerdo a la imagen de su Hijo. Otra versión dice: Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Entonces, el propósito de Dios es hacernos como su Hijo. Pero es importante aclarar que Dios no quiere que seamos dioses, o que Dios no quiere que seamos Dios. De hecho, esa fue la mentira que Satanás quiso decirle o quiso sembrar en Adán y Eva, pero sí que seamos imitadores del Señor Jesucristo, como lo enseña su palabra. Efesios capítulo 4, 15 dice: al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Entonces, ¿qué quiere Dios para nosotros? Que seamos como Cristo. Esa debería ser nuestra meta de vida, nuestra meta a alcanzar, crecer hasta llegar a ser como Cristo. No hay un momento en esta vida que podamos decir: ya llegué, ya cumplí mi meta de ser como Cristo. ¿Okay? Porque si llegamos a ese momento, pues nos vamos de aquí. Pero mientras estemos aquí en la tierra, el tercer propósito que estamos viendo es que Dios va obrando en nosotros para que seamos como Jesucristo. Y eso nos da mayor sentido de la vida que vivimos. La pregunta que nos hacemos esta mañana: ¿realmente esa es nuestra meta de vida? ¿Cuántos, y no me respondan en voz alta, es una pregunta personal, cuántos de ustedes, su meta personal es cada día parecerse más a Jesucristo? Si vamos a imitar a alguien, si queremos imitar a alguien, debería ser el Señor Jesucristo, y eso le va a dar mayor sentido a nuestra vida. Entonces, mi tercer propósito es ser como Cristo. Vamos a decirlo todos juntos. Mi tercer propósito es ser como Cristo. Y la única manera de llegar a ser como Cristo, la única manera que conozco según la palabra de Dios, es a través del discipulado, de convertirme en un discípulo de Cristo. No solamente un creyente,
Hay personas que tal vez piensan que creer en Cristo o saber que existe un Cristo es suficiente. Pero Dios quiere que seamos como Él. Y para poder ser como Cristo tengo que ser como un discípulo. Ahora, ustedes conocen en la historia, en los evangelios, que hubo personas que siguieron tras Jesús. Estaban con Él constantemente y a esas personas se les llamó discípulos. Pero después que Jesús ascendió a los cielos, siguieron habiendo discípulos. ¿Por qué? Porque siguieron personas, valga la redundancia, siguiendo las enseñanzas y la vida del Señor Jesucristo. Entonces, para ser como Cristo, yo tengo que conocer a Cristo. Tengo que leer los evangelios para ver qué dejó la palabra escrita sobre el Señor Jesucristo. Vivir como Jesús, escuchar o leer lo que los apóstoles dejaron en el resto del Nuevo Testamento para entender quién fue Jesucristo y vivir como Él. Entonces no podemos ser discípulos de Cristo si no estudiamos la palabra de Dios, si no conocemos la Biblia. Y como iglesia tenemos el taller de segunda base que ese es el énfasis, profundizar en nuestro crecimiento espiritual. Pero hoy quiero hablarle de 3 herramientas que el autor del libro Una vida con propósito llama 3 herramientas inusuales que el Señor usa para hacernos como Cristo. ¿Por qué inusuales? Porque no todo el mundo espera que esas herramientas sean utilizadas en la vida para que nosotros seamos como Cristo. Y no voy a tomarme mucho tiempo, porque la idea es, y lamentablemente en las semanas anteriores a veces he querido profundizar mucho, pero realmente lo que yo puedo decirle está en las lecturas. Por eso es importante que ustedes vayan leyendo al mismo tiempo. Ya vamos por el día 21, es decir, 21 o 22, que es el que corresponde a esta meta, ¿no? A este énfasis. Entonces, ¿cuáles son esas 3 herramientas? Romanos 8:28 dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Seguramente usted ya conocía Romanos 8:28, ¿verdad? Dios hace que todas las cosas le salgan bien a los que aman. ¿Dice así? No, dice así. ¿Qué dice? Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. No es lo mismo que le salgan bien a que Dios las disponga para bien. Es decir, todo en nuestra vida Dios lo puede utilizar para nuestro bien. Y eso nos debería llevar a preguntarnos que cuando pasemos, sea cual sea la circunstancia que estemos pasando, en lugar de preguntarle al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? Yo debo preguntarle, ¿para qué? ¿Con qué propósito? Y de allí se desprenden las 3 herramientas que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. La primera herramienta dice: Dios usa los problemas para enseñarnos a confiar en Él. ¿Quién no tiene problemas? Todos tenemos problemas, ¿verdad? Si algo tenemos en común es que todos tenemos problemas. Todos estamos tratando de lidiar con problemas. Usualmente creemos que nuestros problemas son los peores en comparación con los de todos los demás, pero todos tenemos diferentes tipos de problemas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Cambiar nuestro enfoque o nuestra manera de ver los problemas. Y si los problemas Dios los utiliza para enseñarnos a confiar en Él, la pregunta que deberíamos hacernos cada vez que tengamos que enfrentar un problema es: ¿qué me enseña esto? ¿Qué me quiere enseñar el Señor con esto? ¿O cómo puedo confiar más en el Señor en medio de este problema? Miren lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4. Dice: sabemos que el sufrimiento produce, y está subrayada, está destacada la palabra producir. El sufrimiento produce, ¿qué? Perseverancia. Y la perseverancia que produce, entereza de carácter. Y la entereza de carácter produce esperanza. ¿Ven la secuencia?
Los sufrimientos, en términos generales, los problemas, las vicisitudes, las dificultades que podemos pasar en nuestra vida que producen perseverancia. Miren cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Ese mismo texto, en otra versión, dice: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. La palabra que la NBI traduce perseverancia, la Nueva Traducción Viviente traduce resistencia. Es la misma palabra. Significa resistencia o significa aguante alegre. Aguante alegre o con esperanza. Otra manera de traducirla es constancia. Es decir, todas esas cosas es lo que debería producir en nosotros cualquier problema, cualquier dificultad, cualquier adversidad debería producir en nosotros resistencia, perseverancia, aguante alegre, constancia. Y si es así, luego va a producir entereza de carácter. Entereza de carácter, o aquí en esta versión dice firmeza de carácter, significa ser probo o ser confiable. Entonces, esto nos da una mejor manera de afrontar las adversidades, verlas como oportunidades para crecer, para ser mejor persona, para tener mejor carácter, para fortalecer mi esperanza. Entonces, pase lo que pase en nuestra vida, si yo lo veo de esa manera, lo voy a ver como una oportunidad para crecer. Eso es como cuando estudiábamos o cuando estudiamos, que tenemos que enfrentar evaluaciones, pruebas. Y aquel montón de pruebas que teníamos que presentar, teníamos que pasarla, porque si no la pasábamos nos quedábamos, nos estancábamos. Y lamentablemente hay muchos cristianos repitientes, que están repitiendo las mismas pruebas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no terminan de verla como una oportunidad de crecer. Y prueba que usted no pase, ¿qué va a pasar? Se la repiten. Ah, no, ya me salvé de esta prueba porque conseguí un atajo. No, esa prueba va a venir otra vez, hasta que la pase, para poder seguir adelante. Entonces eso nos enseña que cada problema tiene un propósito. Piensen eso. Piensen eso constantemente. Cada problema tiene un propósito. ¿Quién no enfrentó problemas? ¿Quién no enfrentó pruebas? El mismo Señor Jesús. ¿Cuántas pruebas no afrontó el Señor Jesús? Y ante una de sus pruebas más grandes, Marcos capítulo 14, miren lo que dice. Dice que Jesús fue a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Y se llevó a Pedro, a Santiago, a Juan, y comenzó a sentir temor y angustia, y le dice: es tal la angustia que me invade que me siento morir. ¿Tenía un problema Jesús ese día? Y vaya problema, iba a morir en la cruz. Él lo sabía. Y usted dirá: bueno, pero si él lo sabía, ¿por qué estaba preocupado? Pero era Dios, pero era hombre también. Y él describe allí una angustia que me siento morir. Y Jesús no estaba exagerando. Si Jesús algo que no caracterizaba a Jesús era exagerar. Estaba describiendo cómo se sentía. Y tuvo la necesidad de buscar a sus seguidores más allegados para estar con ellos. ¿Y qué hizo Jesús en el momento de mayor problema, de mayor angustia, de mayor agonía? ¿Qué hizo Jesús? Buscó a sus amigos más cercanos. ¿Y qué más hizo? Oró. Exacto. Oró, buscó al Padre, buscó a su Padre y oró. Y no hizo una oración cualquiera. No le dijo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo? Miren lo que dijo Jesús en su oración, Marcos 14, 36. Le decía: Abba, que es la expresión más íntima de un hijo a su papá. Es como decirle papito, papi, Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo. Pero luego dice:
pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. ¿Vieron la oración de Jesús? Se parece a nuestras oraciones. Si nuestras oraciones usualmente son, Señor, resuelve este problema porque no quiero pasar por eso. Ahora Jesús le dice, no me hagas beber este trago amargo, pero le añade algo más. Le dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. ¿Se parece eso a nuestra oración? Y usted dirá, bueno, pero ese era Jesús. ¿Qué estamos diciendo desde el comienzo? ¿A quién tenemos que imitar nosotros? A Jesús. Si somos cristianos tenemos que seguir su ejemplo. Y tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos quiere decir para saber cuál es su voluntad, porque tal vez su voluntad es que pasemos por una prueba, o pasemos por una dificultad, o pasemos por una etapa de sufrimiento, pero va a ser con un propósito. Pero para eso yo tengo que estar conectado con Él, con el Señor. Hay dos recomendaciones que hace el autor del libro Una vida con propósito. Usted la va a ver entre semana. Una de ellas es llevar un registro de las cosas que Dios nos va diciendo en medio de la prueba. Para eso yo tengo que estar orando, leyendo su palabra y a veces anotar, llevar registro. Pero hay otra recomendación que él da y es pensar en la recompensa final. La recompensa final. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17. Los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Acuérdate del premio. Si lo que estamos padeciendo hoy nos parece muy grande, Dios tiene preparado un premio mucho más grande para quienes son fieles. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. La gloria eterna vale muchísimo más que todo sufrimiento. Piensa en el premio más grande que le puedan dar en esta vida. Piensa en el reconocimiento más grande que le puedan dar en esta vida. Y eso se va a quedar corto en comparación con el premio que Dios tiene para quienes le son fieles. Entonces, ¿qué tengo que ser yo? Fiel al Señor. La segunda herramienta inusual que Dios utiliza es la tentación. Dios usa la tentación para enseñarnos a obedecerle. A veces en la Biblia se utilizan relacionadas la palabra prueba y tentación. No son exactamente lo mismo, pero muchas veces están relacionadas. Una tentación se puede convertir en una prueba, pero Dios no tienta, dice la palabra de Dios, pero sí Dios nos hace pasar por pruebas. Todos nosotros, como seres humanos, somos tentados. Nadie aquí, por muy espiritual que sea, va a llegar un momento donde diga, ya yo no soy tentado por nada. No, porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a ser tentados. Ahora, tal vez mis tentaciones no sean las mismas que las tuyas, y tus tentaciones tal vez no sean las mías. Por eso tenemos que ser condescendientes unos con otros, porque todos tenemos tentaciones diferentes, pero las tenemos. Y decimos, ay, mira el hermano cómo cayó en tal cosa. Ay, yo no caería en eso, pero usted tal vez caería en otra cosa. Porque todos somos tentados. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? El mismísimo Señor Jesús, comenzando su ministerio, después de haber orado 40 días, 40 noches, Jesús pudo decir, ya nada me va a tentar. Pero ¿qué pasó en Mateo 4:1? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo, ¿qué? Lo sometiera a tentación. Y la Biblia dice, no solamente allí, que Jesús fue tentado en todo. Es decir, no solamente en ese momento, Jesús fue tentado en todo. Entonces, Jesús experimentó tentación igual que tú, igual que yo. Porque la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Y aún después de orar mucho y aún teniendo una vida de oración, Él fue tentado. Pero ¿cuál fue la diferencia?
que Él jamás pecó. Él siempre venció la tentación. ¿Y cómo la venció? Con la ayuda de la palabra de Dios. Y usted ve en la tentación de Mateo capítulo 4 que 3 veces le responde a Satanás usando la palabra. En Mateo 4:10 le dice, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Y eso nos recuerda, y esta semana usted lo va a leer, la importancia de la palabra de Dios para vencer la tentación. Mientras más palabra de Dios usted memoriza, y por eso es tan importante que estamos ahorita haciéndonos ese hábito de memorizar versículos, mientras más memorizamos la palabra de Dios, más nos ayuda a vencer la tentación, porque no siempre vamos a tener la Biblia en la mano, pero si tenemos la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón, más fácilmente podemos afrontar las tentaciones. Pero es que mis tentaciones son muy grandes. ¿Qué dice la Biblia? 1 Corintios 10:13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. ¿Qué quiere decir eso? Nadie va a ser tentado más de lo que pueda soportar. Repito, tal vez tus tentaciones no sean las mismas que las mías, pero igual son tentaciones comunes con otras personas. Y Dios nos conoce, hay algo maravilloso, que Dios no es como esos profesores que a veces teníamos en la universidad que cuando se ponían bravos decían, materia vista, la semana que viene hay un examen y no había dado la clase. No, Dios no es así. Si Dios va a hacer la prueba, es porque ya Él dio la clase. Porque Él sabe que podemos soportar. A veces decimos, Señor, yo no puedo soportar esto. Si el Señor está permitiendo que pasemos, es porque podemos soportar. Lo dice su palabra. Y Él promete que no hemos sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero añade además, en el mismo versículo 13, la segunda parte, Dios es fiel, dice, y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ese versículo es fundamental en la vida cristiana, porque nos recuerda, número uno, nunca vamos a ser tentados más de lo que podemos soportar. Segundo, nos recuerda que siempre va a haber una salida. Siempre voy a tener la oportunidad de elegir. Pero tengo que tomar la decisión correcta. Ahora hay personas que dicen, no, pero es que la tentación fue muy grande. Sí, pero si la tentación es esta, y yo me voy acercando y me voy acercando y me voy acercando, por supuesto que cada vez la voy a ver más grande. Y no, pero es que la tentación es muy grande, pero yo me pongo aquí. No, yo tengo que alejarme. Porque el Señor promete en su palabra que me va a dar siempre la salida. Entonces nuestra oración tiene que ser siempre, Señor, muéstrame la salida para salir de esta tentación, para huir de esta tentación. En las lecturas van a conseguir 2 recomendaciones para vencer la tentación. Primero, enfocarnos en pensamientos buenos. Enfócate en pensamientos buenos. Y eso tiene el fundamento en Filipenses 4:8. Queremos vencer la tentación, tenemos que cumplir lo que dice Efesios 4:8. Dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Otras versiones dicen, en esto pensad. Aquí dice, consideren bien. Queremos vencer la tentación, tenemos que mantener nuestros pensamientos en las cosas verdaderas, respetables, justas, puras, amables, dignas de admiración, de excelencia o que merezcan elogio. Pero si mi mente
mis pensamientos, mis ojos, mis oídos se prestan a cosas que no tienen esta categoría, por supuesto que va a ser mucho más complicado vencer la tentación. Porque no me estoy enfocando en lo puro, en lo honesto, en lo justo, en lo respetable. Y una segunda recomendación que da el autor es buscar un compañero o una compañera espiritual. Y esto está relacionado en lo que hablamos la semana pasada, la importancia de la comunidad de la fe, de la iglesia, de alguien que me ayude, de alguien a quien rendirle cuentas, como decíamos en los grupos pequeños esta semana, alguien que me pueda ayudar. ¿Por qué? Porque Eclesiastés 4, 9 y 10 dice, más valen dos que uno, porque obtienen más frutos de su esfuerzo, y si caen, el uno levanta al otro, y ay del que cae y no tiene quien lo levante. Y eso lo hablamos la semana pasada. Esta semana se va a reforzar más la importancia de los grupos de apoyo en nuestro crecimiento espiritual. No podemos crecer aislados. Y tenemos que orar para que la iglesia pudiese tener grupos de apoyos, para apoyarnos unos a otros, pero también que tengamos relaciones con hermanos o hermanas que nos ayuden a crecer espiritualmente, que aprendamos a rendirnos cuenta mutuamente para nuestro crecimiento espiritual. Amén. Y la tercera recomendación, o la tercera enseñanza, perdón, la tercera herramienta inusual que Dios usa son las ofensas. Dios usa las ofensas para enseñarnos a perdonar. Nadie quiere que lo ofendan. Nadie disfruta de una ofensa, pero las ofensas van a venir siempre. Las ofensas siempre van a pasar. ¿Por qué suceden las ofensas? Porque el Señor quiere que aprendamos, básicamente aprendamos a relacionarnos unos con otros, pero también que aprendamos a perdonar. Hasta el mismo Señor Jesús, que vivió una vida perfecta, fue ofendido, ¿o no? Y volvemos a la cruz. En Mateo 27, versículo 39 al 44, dice que los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él, se burlaban de él. Dice más adelante, de la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes juntos con los maestros de la ley y los ancianos. Entonces todos los que pasaban se burlaban de él, lo ofendían. Los líderes religiosos, los sacerdotes, los maestros de la ley. Y de paso, dice al final, los que los insultaban los bandidos que estaban crucificados con él. ¿Alguien te ha ofendido? Al Señor Jesús también lo ofendieron. Y bastante. En su momento de mayor dolor, de mayor agonía. ¿Alguien te ha calumniado? ¿Alguien te ha acusado de algo que no hiciste? Al Señor Jesús también se lo hicieron. Entonces, todas esas cosas el Señor las pasó. Ahora, ¿cómo las pasó Jesús? ¿Cómo respondió a ellas? Lucas 23, 34, ustedes seguramente saben esa oración de Jesús. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Esa fue su oración. Me están ofendiendo, me están insultando, se están metiendo conmigo, me están haciendo bullying, como lo quieran llamar. ¿Qué dijo Jesús? Perdónalos. Perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Perdónanos, dice el Padre nuestro, así como nosotros perdonamos. ¿Cómo podemos orar el Padre nuestro si no aprendemos a perdonar? Entonces, otra vez, ese era Jesús. Yo tengo que ser un imitador de Jesús. Yo tengo que aprender a ser como Jesús. Pedro, testigo de los acontecimientos de lo que vivió el Señor Jesús, dice en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23, cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Es decir, dejaba las cosas en las manos del Señor. A veces dejar las cosas en las manos del Señor para algunos es
desear el castigo de parte de Dios. No, yo lo dejo en manos del Señor. El Señor se encargue de esa persona. Pero dejarlo en las manos del Señor es dejarlo en las manos de Él. Que Él sea, vea cómo va a ser. Yo no me meto en eso. Yo los perdono. Yo le pido al Señor que me ayude a perdonar. Porque hay quienes disfrazan su rencor a veces en el fondo, diciendo, bueno, yo dejo que el Señor haga. Pero de alguna manera están disfrazando el rencor o el odio que hay en su corazón. Y dejar que el Señor haga es literalmente dejar que el Señor haga. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Nos cuesta? Sí, nos va a costar. Toda la vida nos va a costar. Pero recuerda dos cosas. Primero, recuerda que Dios te ha perdonado a ti. Para empezar por allí. Dios te perdonó a ti y te perdona todos los días. Entonces, ¿podemos nosotros perdonar? Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, ¿sí? Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Entonces nuestra oración tiene que ser, Señor, ayúdame a perdonar así como tú me perdonaste a mí. Yo quiero aprender a perdonar como tú me perdonaste a mí. El problema es que a veces confundimos perdonar con volver a confiar, y no necesariamente es lo mismo. Yo puedo perdonar a alguien, no necesariamente quiere decir que voy a volver a confiar en él. La confianza tiene que volverla a construir, tiene que trabajar en ella otra vez. Pero yo puedo perdonar y perdonar. Alguien dijo alguna vez que perdonar es recordar diferente. Porque hay personas que creen que perdonar es olvidar y por eso dicen, no, yo no puedo perdonar porque no se me va a olvidar nunca. Pero perdonar, una mejor manera de verlo es recordar diferente. Ya no lo recuerdo con rencor, con molestia, con odio, sino, sí, fulanito me hizo tal cosa. Pero ya estoy sano de eso. No me genera nada. Y lo segundo que tengo que recordar, si quiero aprender a perdonar como Cristo, es recordar que Dios tiene todo bajo control. Y eso tiene que ver con el hecho de que muchas cosas suceden, de hecho nada sucede sin el permiso de Dios. Y muchas cosas suceden, como le decíamos al comienzo, Dios lo va a obrar para bien. El Señor lo va a permitir tal vez con un propósito, para enseñarnos. Y eso nos libra de la responsabilidad del que comete la ofensa. Ojo, no lo libra de la responsabilidad. Pero si yo sé que Dios sigue teniendo el control, yo no tengo ningún problema en perdonar, porque entiendo que el Señor permitió que eso pasara con algún propósito. ¿Quién hizo eso en la Escritura que usted recuerde? Hace unos meses lo estudiamos. José. ¿Se acuerdan de José? ¿Se acuerdan de lo que le hicieron sus hermanos? Y de todo el mal que le causaron. Pero ¿qué hizo José? Génesis 50:20 les dijo a sus hermanos, cuando ellos estaban asustados porque creía, ahora sí José va a vengarse de nosotros. Le dice, ustedes pensaron hacerme mal, es verdad, ustedes pensaron hacerme mal. Pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. Es decir, salvar la vida de mucha gente. Ahí está José expresándole perdón a sus hermanos. Sí, ustedes lo que me hicieron estuvo mal. Pero Dios obró con un propósito. Los perdonó. Y lo estudiamos en su momento, recuerda, no solamente los perdonó, les dijo que los iba a cuidar, que no les iba a faltar nada. Eso es perdón. Ese es el perdón que el Señor quiere que nosotros vivamos dependiendo del Señor. Entonces, para terminar, mis hermanos, ser como Jesús no es una utopía. Ser como Jesús no es una mera ideología que suena muy bonito o una canción de decirle al Señor, yo quiero ser como tú. Ser como Jesús implica crecer constantemente y pasar por circunstancias que nos van a hacer que seamos como Jesús. Dice Romanos 8:17, si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo.
Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y esa es la promesa. Padecemos con Él, sufrimos con Él, nos ofenden mientras estamos aquí con Él. Entonces vamos a tener parte con Él en su gloria. Y quiero terminar con 2 versículos más. Filipenses 2:5, que esta semana lo va a leer mucho. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La palabra de Dios para todos lo traduce así. Piensen y actúen como Jesucristo. La actitud de nosotros tiene que ser como la de Cristo. Mi pregunta para todos hoy es, ¿lo es? ¿Lo es hoy? ¿Qué me hace falta para que sea? ¿Qué tengo que dejar atrás? ¿En qué sentido tengo que crecer? ¿Qué tengo que hacer para ser como Jesús? Y obviamente el primer paso es entregar tu vida a Jesucristo. Por eso, si no le has entregado tu vida a Jesucristo, es imposible, no vas a poder nunca. No vas a poder. Pero cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, descansamos nuestra vida en Él. Y empezamos a vivir una vida de seguirle y de obedecerle. Hay personas que no están dispuestas a eso. Y hay personas que tal vez le van a dar la espalda a Jesús, como el joven rico cuando se dio cuenta que costaba mucho seguir a Jesús. Y como otras personas que se dieron cuenta que eran más importantes para ellos su familia, sus bienes, su posición, su propio orgullo. Entonces le dieron la espalda a Jesús. Pero aquellos que le dijeron a Jesús, sí, yo quiero ser un imitador de ti. Yo quiero ser como tú. Entonces le abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo y le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo. Y eso nos lleva a esta declaración de vida que encontramos en Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dijo, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, es decir, lo que vivo hoy en el día a día, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Haga suya esa declaración y va a empezar a vivir como Cristo. Va a empezar a actuar y a vivir como Cristo. Decirle, Señor, ya no vivo yo. Vives tú ahora en mí. Y eso se va a evidenciar en nuestro día a día. Amén. Les invito a orar. Mi Dios, te doy muchísimas gracias en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a ser como tú. Ayúdanos a imitarte, Señor. Ayúdanos a crecer. Si hay alguien en esta mañana que está tomando su decisión por primera vez de abrir su corazón a ti y empezarte a seguir, Señor, escucha su oración allí donde estás. Y dale el gozo de tu salvación, dale el regalo de la salvación. Y ayúdanos a vivir esa vida que te agrada, Señor. No vivir yo, morir al yo. Y que tú vivas en nosotros, Señor. Permite que eso se evidencie, no solo en lo que hacemos en la iglesia, sino en lo que hacemos fuera de la iglesia, de lo que hacemos en la intimidad, de lo que hacemos en nuestra casa, de lo que hacemos en el trabajo, lo que hacemos cuando vivimos en comunidad. Que seas tú viviendo en nosotros, Señor, y que cada día nos parezcamos más y más a ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga.